Buen día, hermanas y hermanos. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes por medio de Facebook. Y bueno, estamos aquí día lunes. No sé la fecha hoy. La verdad que no tengo noción de la fecha que es. Pero el día está nublado y tenemos una temperatura de 22 grados en diciembre. Estamos más o menos en los días, yo calculo que estamos en 18, 19 de diciembre. Agradecido al Señor por el fin de semana pasado y agradecido por la palabra que el Señor nos ha acercado. Y bueno, agradecido por los hermanos y por las hermanas que vinieron a las reuniones y también por aquellos que tuvieron la intención de venir pero no tuvieron la posibilidad. Lo importante es la intención siempre, ¿no? Y bueno, Dios conoce los corazones, la vida de cada uno de nosotros. Él es el único que nos puede juzgar en ese sentido, con justicia, ¿verdad? Agradecido al Señor por cada hermano de la congregación, por cada hermana de la congregación, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor vaya añadiendo a nuestra amada iglesia hermanas y hermanos fieles que le amen al Señor y que tengan un corazón agradecido. Saludo a los hermanos de Misiones, a los hermanos del Chaco, de Santiago del Estero, a cada uno que me conocen les mando un abrazo, a todos los pastores, hermanos, amigos que me conocen, un abrazo también para ellos. A la hermana Mercedes de Catamarca, al hermano Reinaldo que está pasando por una prueba muy grande, que es el hermano tiene cáncer y bueno, le diagnosticaron cáncer en el estómago. Es grave el asunto, que el Señor pueda intervenir en favor de su hijo y pueda operar sanidad conforme a su voluntad. Por su esposa, también la hermana Ana, no sabemos que ella también está sufriendo, aunque no tiene la enfermedad, está sufriendo este momento terrible en la vida de ellos. Bueno, que Dios solamente sabe, ¿no? También al hermano pastor y maestro de la palabra, nuestro hermano Juan Tiquibuco, en Bolivia, su esposa, nuestra hermana, la esposa del hermano Tiquibuco, a sus hijos, Jesús y Celeste, el Señor les bendiga grandemente. También el Señor bendiga a mi amada esposa. La esposa del hermano Tiquibuco se llama Rosemary. El Señor le bendiga a la hermana, a mi esposa, a mis hijos, a mi hija amada, que el Señor pueda bendecir. A todos los hermanos que nos escuchan por el medio de Facebook. Un abrazo fuerte, hermanos amados. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti, para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú me asistas, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, para poder, Señor, dar a conocerte a ti, Señor, tu voluntad agradable y perfecta. Señor, bendícenos, ayúdanos para que podamos hablar solamente lo que tú quieres que hablemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Y bueno, veníamos hablando de muchas cosas en este último tiempo, ¿no? Todo llevando siempre a los hermanos para que se pueda edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia local, ¿no? Pero como hablábamos los otros días, cuando el rey David quiso edificarle casa a Dios, ¿no? Y Dios le dijo, tú me edificarás casa a mí, yo te edificaré casa a ti y a tu descendencia después de ti. Y bueno, y ahí vemos nosotros, ¿no? Que veíamos que la manera en que se edifica la iglesia no es tratando nosotros de construirla, digamos, no es tratando nosotros de edificarla, sino que Dios mismo la edifica a la iglesia. Y sabemos nosotros, que por lo que la palabra de Dios nos habla, no sabemos que la casa que Dios edifica, Él usa piedras, no piedras vivas, no santificadas, no gloria al nombre del Señor. Fíjese, piedras vivas santificadas. Qué maravilloso que poder entender esto, ¿no? Porque si no entendemos nosotros esto,
nosotros vamos a tratar de edificar nosotros, ¿no? Y si nosotros edificamos, nunca vamos a tener nosotros la aprobación de Dios, ¿no? Con respecto a las piedras que van a ser usadas para la edificación. Dios es el que aprueba cada piedra, por así decirlo, que va a ser usada para la edificación. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, si usted me quiere acompañar, en la lectura, mi esposa dice que tengo que hablar más fuerte, porque no se escucha mucho cuando yo hablo. Bueno, gloria a Dios. Siempre estoy solo y bueno, por estar solo, creo que con lo que yo uso de voz es suficiente, pero bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces dijimos ahí en Primera de Pedro 2.5, y dice así, hablando de la gloria de Cristo. Pero hubo también falsos profetas y falsos doctores o maestros, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos doctores, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos perdición acelerada o repentina, dice en otra versión? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro acá? Con respecto a la edificación, que eso es lo que nosotros queremos que el Señor nos revele, cómo se edifica la casa del Señor. Sabemos ahora que el que edifica la casa es el Señor. Pero también dice, hubo también entre vosotros, ¿no?, falsos profetas. Dios, ¿eso por qué nos llevará a pensar en eso? Y ahí en Deuteronomio 13.1, Deuteronomio 13.1 podríamos leer, gloria al nombre del Señor. Después del libro de Números viene Deuteronomio. Y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te dijere y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueño que ha de ser muerto por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, y que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de siervos, y echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así quitarás el mal del medio de ti. Entonces vemos que acá cuando el apóstol Pedro habla de los falsos profetas, él está tomando de allá, del Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que tener cuidado de aquellos que profetizan, ¿no?, que vienen hablando o enseñando o señalando acontecimientos, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta a estos falsos profetas, porque traen malas enseñanzas, traen malas noticias para la iglesia. Y ellos tratan de que la iglesia, que los miembros del cuerpo de Cristo, ellos salgan del círculo, ¿no?, donde el Señor les puso, porque sabemos que el gobierno de Dios es como una rueda dentro de una rueda. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, siempre dependiendo del Señor para la iluminación y la revelación. Si bien están los pastores que nos aclaran la palabra del Señor, los verdaderos siervos del Señor,
siempre tenemos que depender también de nuestra comunión con el Señor para poder establecer en nuestros corazones lo que es verdadero. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Claro, ahora fíjese que ahora dice que lo que se van a levantar ahora son los falsos maestros. Parecería que los profetas quedaron atrás, pero ahora los maestros son los que van a ser instrumentos de Satanás para engañarnos a nosotros. Como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros. Eso comenzó en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Ahí en el Mateo capítulo 24, creo que es, si usted quiere buscar conmigo, capítulo 24 de Mateo, en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. ¿Vio? Y voy a leerlo en la versión, de la versión 1960, ¿no? Que es la Biblia que yo tengo, que es la Biblia Thompson, 1960. Y dijimos entonces Mateo 24, en el verso 11 creo que dijimos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. 24:11, hermanos, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se multiplica la maldad? Por la mala enseñanza, por la mala instrucción. Ahí se multiplica la maldad. Y dice más, el que persevera fiel hasta el fin, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y dice también la palabra del Señor, acá en la versión 1909, yo estoy leyendo, dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. Yo creo que esto está referido al establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de nuestro Señor Jesucristo tendría que haber salido cuando Cristo vino como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no salió el reino porque ellos rechazaron a Jesucristo como su Rey, su Señor, y entonces el reino se trasladó a la vida de la Iglesia. No, el reino hoy está en la Iglesia, porque ahí está el Rey, el futuro Rey de Israel, pero ahora Él reina sobre cada uno de sus hijos. Y ahí hay una ley, en ese reino que es la ley de la fe, ¿no? Donde todos estamos allí sujetos, ¿no? Por el Espíritu, por la vida que nos fue dada a nosotros. Entonces, pero acá lo que está hablando, muchos profetas falsos se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuál es la maldad? ¿No? La maldad es llamar a lo que no es como si fuese, en el sentido, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es la maldad. Y eso se logra por medio de las palabras que se usan cuando se está predicando la palabra del Señor. Muchas veces cuando se predica se usan palabras. Las palabras forman conductas, pensamientos y sentimientos. Entonces depende de la palabra que yo estoy escuchando, eso me va a llevar a actuar, a tener una conducta agradable o desagradable delante de Dios. Entonces fíjese lo grave que es escuchar a un falso profeta o un falso maestro, porque habrá entre vosotros falsos doctores, como dice Santiago, falsos maestros, que introducirán encubiertamente.
No es que ellos lo van a hablar abiertamente, claramente, sino encubiertamente, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día se está queriendo introducir en la gracia un mensaje que no es de Dios, ¿no? Que no es realmente de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que no produce lo que tiene que producir. Porque si es el Evangelio de la Gracia lo que se está enseñando, entonces tiene que producir el fruto, es decir, a Cristo en nosotros, ¿no? Eso es así. ¿Y por qué no está produciendo la gracia que se está enseñando? No está produciendo a Cristo, sino que la gracia que hoy se predica, los hermanos vivimos más conforme a la carne que conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se está enseñando, ¿no?, una gracia adulterada, por así decirlo, aunque la gracia no puede ser adulterada, ¿no?, porque la gracia es Cristo mismo. Pero estoy hablando como enseñanza, como doctrina. Entonces, dice que introducirán encubiertamente herejías. Yo, gloria al nombre del Señor. Pero, ¿qué es una herejía? Tenemos que ver eso. Ahí en Tito capítulo 1, gloria al nombre del Señor, vamos a ver ahí en Tito capítulo 1, perdón, me fui para atrás. Tito capítulo 1, hermano. Esto es muy importante que nosotros lo podamos ver, ¿no?, para que podamos considerar bien estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Porque si nosotros no tenemos en cuenta capítulo 1, versículo 10 de Tito, no tenemos en cuenta lo que la palabra de Dios dice, podemos ser engañados. Dice, sino hospedador, en el versículo 7, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, es decir, poder sujetarse a sí mismo. Retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeron. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que transforman sus casas, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia, sino que por torpe ganancia. Y dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas, profesando conocer a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Entonces, fíjese, hermanos amados, ¿no?, los introducen encubiertamente herejías de perdición. ¿Vio? ¿Qué se pierde? La salvación, no. Se pierde la posibilidad de que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, ¿no? Si nosotros escuchamos, ¿no?, a los falsos profetas, ¿no?, ciertamente que eso nos va a llevar a tener pérdida de todo lo que nosotros pudiéramos alcanzar. Estos falsos maestros, falsos profetas, ¿no?, ellos piensan en sí mismos nada más. Muchos dicen que es un alto precio que uno tiene que pagar para vivir la vida de la iglesia. Mire, comparado a lo que Cristo sufrió y padeció, no es un alto precio. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos luchas y pruebas, pero también tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda todos los días a vencer, por medio de su palabra, por medio de la fe que produce su palabra en nosotros. Por eso, hermanos amados, tenemos que darle valor a esta gracia que se nos fue revelada. Y como muchos dicen, la gracia
ella es la que edifica la casa de Dios, ¿no? Porque Dios usa su gracia, el don de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que ver que el don que nosotros tenemos, que es la cual es Jesucristo, no sea de alguna manera impedido por la mala enseñanza o la falsa doctrina. Puede ser impedido, y bueno, en Gálatas, en el libro de Gálatas fue impedido. Empezaron por el espíritu y terminaron en la carne. Ahora dice, y muchos seguirán, encubiertamente introducirán energía de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán. Nosotros tenemos que mantenernos en lo que la palabra de Dios nos enseña y en lo que nos reveló el Espíritu Santo, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido del Señor, ¿no? ¿Quién nos enseñó a nosotros? El Señor, ¿no? ¿Y a quién usa el Señor? Bueno, aquellos que Él levanta a sus siervos. Dios usa a sus siervos y ellos son los instrumentos para que nosotros seamos iluminados, ¿no? Porque ellos tienen la antorcha encendida, como dice en Apocalipsis, si no te hubieras arrepentido, quítale el candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido, a la iglesia de Éfeso. ¿Y quiénes son los candelabros? ¿Quiénes son los que llevan la luz? Son los siervos del Señor que Él levantó para ese ministerio, ¿no? Para que iluminen donde hay oscuridad. ¿Y dónde hay oscuridad? En nuestros ojos, en los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, cuando nuestros ojos del entendimiento son abiertos a causa de que Dios hace milagros y estos siervos acercan la luz que se les fue dada, entonces ahora podemos ver y ahora podemos entender. Entonces, ahora dice, muchos seguirán sus disoluciones en cuanto a aquellos falsos profetas, falsos, que ellos no transmiten luz, ¿no? Ellos le enseñan el idioma braille, creo que se llama el idioma de los ciegos. Le enseñan el idioma de los braille, pero no son transmisores de luz. La ceguera sigue estando delante de sus ojos. Y entonces, muchos seguirán sus disoluciones por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese, ¿no? El camino de la verdad será blasfemado, como dice ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a leer ahí. 19:9, más endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirabno, ¿no? Porque, ¿qué pasaba allí? ¿No? Y oído que hubieron esto, fueron y bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 1. Aconteció que tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, diciéndoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fíjese, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres, ¿no? Gloria, y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por el espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de cierto tirano.
Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo, ¿no? Que de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Entonces, fíjese qué maravilloso estas cosas que pasan cuando uno se mantiene en la verdad, cuando uno se mantiene en lo que fue enseñado, en lo que fue instruido, no por el Señor, no, porque nosotros en la gracia no aprendemos de ningún hombre, solamente del Señor. El Señor nos instruye, pero usa a los hombres, usa al pastor, usa al anciano, usa a los evangelistas. Él usa, pero el que nos enseña es el Señor. Gloria al nombre del Señor, es Dios mismo. Y muchos seguirán muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ahí es cuando ellos blasfemaban el nombre del Señor, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado por causa de la conducta de ellos. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio verdadero, tenemos que ver una buena conducta. Esa buena conducta no puede ser imitada. Esa buena conducta parece que puede ser imitada, pero no puede ser imitada porque la buena conducta permanece. En cambio, la imitación se deshace con el tiempo, porque es un esfuerzo que una persona tiene que hacer para mantener una conducta. Pero acá es una cuestión de vida. Lo que se manifiesta, la conducta es la consecuencia de la manifestación de la vida del nuevo hombre, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Dice, y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme, ¿no? Estos son falsos maestros, ¿no? Y bueno, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Uno puede enseñar un error estando persuadido de la verdad, de que ese error es la verdad, ¿no? Después puede enseñar, y eso no es algo que yo creo, no es algo que se lo está haciendo con el objetivo de dañar. Aún se usa ese error para edificación. Se dice cosas que no tienden a dañar a la persona, sino a edificarla, pero claro, como esa palabra que la persona está usando no es conforme a la verdad, entonces produce daño. Por eso el Señor, Él enseña la palabra por medio de sus siervos, de aquellos que Él constituyó sobre aquellos que van a presidir la iglesia. Entonces ellos están preparados, capacitados para enseñar. Dios, porque el que los apartó a ellos fue Dios. Dios los apartó, y ellos son los instrumentos que Dios va a usar para decirnos la verdad, para revelarnos la verdad. Un hermano puede cometer una herejía, por así decirlo, o puede tener una palabra no correcta, creyendo que es la verdad, pero tarde o temprano va a ser corregido por el Señor, como muchas veces me pasa a mí. No, muchas veces he enseñado cosas que no estaban de acuerdo con la verdad, y el Señor me enseñó y tuve que corregir, ¿no? Y pedir perdón al Señor, porque claro, como nosotros muchas veces dependemos del conocimiento que hemos recibido o alcanzado, entonces como que ya no nos soltamos de la mano del Señor y ya predicamos conforme a lo que nosotros pensamos o sentimos, y no conforme a lo que está escrito. Porque lo que está escrito tiene que enredarse. Es como aquella persona que teje con agujas, ¿no? Esa persona teje y tiene que formar un pullover, o tiene que formar un suéter, o tiene que formar algo que le cubra la garganta, ¿no? A través de
de las agujas y de la lana que usa, va tejiendo para formar. Bueno, acá nosotros los predicadores usamos al Espíritu Santo, ¿no? Usamos la palabra y lo que estamos tejiendo es a Cristo en la hermana, en el hermano. A veces nos equivocamos. Y bueno, y por eso la mejor seguridad que usted puede tener es al Señor Jesucristo y la palabra. Entonces dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las cuales la condenación ya es de largo tiempo, no se tarda y su perdición no se duerme. Claro, acá no está hablando de esas personas que son hijos de Dios y que sinceramente están enseñando algo que no es la verdad. No, pero ellos creen que es la verdad, pero no es la verdad, porque no es acompañado por la palabra, no es acompañado por el Espíritu, porque no se manifiesta la verdad, se manifiesta algo que parece la verdad, pero que no es la verdad, es una imitación de la verdad, pero eso no permanece, lo que permanece es la verdad, ¿no? Por eso Jesús dice, mi cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolo despeñado en el infierno, con cadena de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Job acosado por la nefanda conducta del malvado, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de la tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día de juicio. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian las potestades, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destruidos, perecerán en su perdición. Esto acá no está hablando de un hijo de Dios que está malinterpretando un pasaje, una porción de la Escritura, porque puede pasar, pero la intención no es esa. La intención es edificar correctamente. La intención es hacer que Dios use esa palabra sincera, verdadera, para poder edificar al hermano, a la hermana o a la iglesia misma. Pero resulta que, claro, uno piensa que lo que está hablando es la verdad, pero resulta que no es la verdad, ¿no? Son palabras engañosas que uno está hablando, o mentirosas. Y eso puede pasarle a un hijo de Dios, y puede pasarle a un hijo de Dios cuando ese hijo de Dios no tiene realmente, ¿no?, los ojos bien abiertos, ¿no? El entendimiento no es claro de la palabra, pero eso no lo convierte a esta persona en un falso profeta o falso maestro. Es un error que se cometió. Cuando Dios le hace ver eso a su hijo que está ministrando la palabra, y entonces se vuelve de sus pasos, ¿no? Vuelve arrepentido, pidiéndole perdón primeramente al Señor y después a la iglesia, ¿no? Entonces esa persona no recibe, ¿no?, el castigo que recibe aquel que es verdaderamente un falso profeta, un falso maestro, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios y muchas veces nos equivocamos, pero no con la intención de destruir, con la intención de ponerles grillete a los hermanos, por la intención de poner cargas pesadas sobre los hermanos, sino nuestra intención siempre es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces,
hubo también hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, maestros, que introducirán encubiertamente. Acá, encubiertamente, ¿vio? El Señor me guarde a mí, hermano, hermana. No, que nada haga encubiertamente, sino que todo lo que nosotros digamos para el bien de la iglesia, el bien de los hermanos, sea sin nada escondido, digamos. Que sea lo que realmente nosotros estamos creyendo, lo que nosotros realmente hemos entendido. Claro, pero resulta que lo que yo creo que es verdad, resulta que no es verdad. Resulta que no tengo respaldo de la palabra. Ahora, fíjese que la verdad se tiene que ver en la realidad, en la vida práctica, porque está la verdad que es el conocimiento y está la realidad que es la vida práctica. Entonces, la verdad que yo tengo, ¿no?, me lleva a mí a manifestar la vida de la nueva creación. Entonces, ¿de dónde aprendí yo esa verdad que yo tengo? ¿Quién me la enseñó? Bueno, si yo la aprendí de un hombre, ¿no?, que los pastores son hombres también, los maestros son hombres, pero si yo la aprendí de un hombre, ¿no?, que Dios no puso, que Dios no estableció para eso, ciertamente que no voy a tener la verdad, voy a tener la interpretación de la verdad. Ahora, la verdad nosotros la aprendemos por el Espíritu Santo, y Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra del Señor. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando el Espíritu Santo nos enseña la verdad, a mí no me enseña una verdad y a usted le enseña otra y al otro hermano le enseña otra. A todos nos enseña la misma verdad. Y la verdad es Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, nosotros tenemos que ser tardos para hablar, ¿no? Tenemos que ser tardos para hablar y tenemos que ser pronto para oír la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que lo que se nos está enseñando es la verdad? Porque la verdad produce. ¿Qué produce? Realidad. Y la realidad es en la vida práctica. Es el cambio de conducta, es el cambio de pensamiento y es el cambio de sentimiento. Esa es la verdad. La verdad es Cristo manifestándose en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Bueno, algunos tienen la verdad, pero no tienen la verdad completa, ¿no? No tienen, porque esa verdad se va formando en nosotros como se forma un niño recién nacido, que va creciendo hasta ser un hombre. Y la Biblia dice que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, sino que él juzga todas las cosas, pero yo todavía no soy un hombre espiritual, entonces tengo que ser corregido, tengo que ser instruido, adoctrinado, porque soy un mancebo, porque soy un niño, ¿no?, porque todavía no he llegado a la madurez espiritual. Entonces, ¿quién me corrige? Mi Dios me corrige, ¿no?, por medio del Espíritu, por medio de la palabra, me amonesta, aún me castiga. Porque así como el padre que ama a su hijo castiga, así Dios nos castiga a nosotros. Entonces, hermanos amados, hermana, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, nosotros tenemos que entender, ¿no?, lo que estamos escuchando, ¿no?, qué nos está haciendo saber la vida que decimos que tenemos. ¿Dónde nos está conduciendo esta vida, ¿no?, resucitada de nuestro Señor Jesucristo? Si nos conduce a lo que éramos en Adán, entonces ¿para qué necesitábamos la vida nueva si ya la teníamos, la vida de Adán? ¿No? Sino que por el contrario, esta nueva vida nos está llevando a otra persona. ¿Cuál es esa persona? El postrer Adán, el Cristo resucitado. Nos está llevando a que nosotros manifestemos la vida del postrer Adán, del segundo Adán. Podemos decirle que no es correcto, pero vamos a ponerlo así, del segundo Adán, del último Adán.
Y bueno, entonces lo que Él manifestó, nosotros podemos manifestar. Y está escrito en las 14 epístolas de Pablo: sé imitadores de mí como yo fui imitador de Cristo. ¿Vio? Entonces, qué importante es que nosotros escuchemos la palabra correcta del Evangelio. ¿No? Que no inclinemos nuestro oído a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Ahora fíjese, usted tiene un padre que le dio un consejo equivocado, ¿vio? Pero aún Dios lo va a volver en bendiciones, porque es su padre. Porque ese fue un consejo dado en favor, no fue dado ese consejo con la intención de destruir o de hacerle errar o hacerlo tropezar. No, pero Dios lo va a convertir en bendición. Como yo creo eso realmente. Cuando la palabra de Dios es hablada por un hombre, no, por un siervo de Dios, ciertamente que aunque este hombre pueda equivocarse en alguna medida, Dios la va a hacer de provecho para su vida. No, Dios la va a convertir, esa palabra, en bendición para su vida. Eso, claro, es algo difícil de explicar, por lo menos yo no tengo esa habilidad para explicar ese pensamiento, sino que eso hay que vivirlo. Entonces Dios siempre está respaldando a su siervo, siempre lo está respaldando, porque Él respalda su palabra. Ellos pertenecen a la iglesia de Filadelfia, donde dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios respalda a su palabra y respalda a su siervo. Siempre respalda a su siervo, aun cuando ese siervo manifiesta una humanidad, ¿no? Que es contraria a la vida, pero es puesto por Dios, ¿no? Es puesto por Dios ese siervo. Esto es difícil de explicarlo para mí, pero es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre la realidad, porque nosotros tenemos que ser inteligentes y ver qué produce la verdad en nosotros, como tenemos que ver qué produce la vida de Cristo en nosotros. Ahora nosotros decimos que tenemos la vida de Cristo, pero sin embargo los pensamientos, sentimientos y la conducta que yo manifiesto es la misma vida, los mismos pensamientos, sentimientos y conducta que tenía en Adán. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Justamente la vida nueva viene para contrarrestar la vida vieja, porque todavía tenemos la vida vieja en el sentido que tenemos la humanidad, la carne. Tenemos la carne y esa vida, ella mantiene la vida del hombre viejo, la carne nada más, por medio de las concupiscencias, ¿no? Pero esa vida ha sido suprimida, como dice en Romanos, en el capítulo 8, esa vida es suprimida por una ley mayor, porque dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios dice, era débil por la carne, pero ahora nosotros no estamos en la carne está en nosotros, era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así como el pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo, así también el pecado es condenado en cada uno de los cuerpos de aquellos que dicen creer en Cristo. Es condenado, es muerto. Para mí el pecado está muerto. Yo debo de declararlo así, porque Cristo lo crucificó y lo mató al pecado. Entonces, amados hermanos y hermanas, prestemos atención, inclinemos el oído. Vio como Dios le decía a Israel: oye Israel, ¿no? Oye Israel, ¿no? Ama al Señor tu Dios, al Señor Jehová tu Dios, ¿no? A Él oíd. Y acá hay un problema de oído, ¿no? El primer mandamiento no era amar a Dios, ¿no? El primer mandamiento era: oye Israel, oye Israel. Ellos tenían que oír a Dios, ¿no?
Y eso es para nosotros también. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz de los falsos profetas o de los falsos maestros que vienen cubiertamente, no vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces que vienen a querer introducir dentro de esta perfección que es el Evangelio de la Gracia, no unas doctrinas y enseñanzas que lo único que traen es deshonra al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si la gracia nos demanda a nosotros, ¿no? Por amor, nos demanda a nosotros un cambio de conducta, un cambio de pensamiento y de sentimiento. Y nosotros sabemos que por nosotros mismos no lo podemos alcanzar si no es por medio de la gracia de Dios, por medio del don de Cristo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así como la gracia nos enseña? ¿Por qué no tratamos de que la gracia fluya en nosotros? Muchos hermanos que dicen que la gracia, que nosotros no tenemos que hacer nada, que la gracia lo hace todo, pero no lo entienden, porque todavía siguen manteniendo la vida que ellos tenían antes, todavía siguen manteniendo los pensamientos y sentimientos que tenían antes. Entonces no están entendiendo cuando ellos dicen que la gracia lo hace todo, porque no vemos que lo haga. Vemos que todavía están esos pensamientos y esos sentimientos de la vieja vida manifestándose y controlando el alma de esa persona. Bueno, cuando nosotros entendamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es basta, que es suficiente, entonces nosotros vamos a tener realmente un cambio de pensamiento, sentimiento y de conducta también. Pero tenemos que entender. ¿Y quién nos hace entender a nosotros? Dios nos hace entender a nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, eso se llama revelación, ¿no? No fueron abiertos nuestro entendimiento cuando caminábamos con Él y Él nos abría las Escrituras, no entró en nosotros un gozo, eso es el Señor. Y así es, no vivamos una vida engañada, no digamos que la gracia hace todo, ¿no? Cuando realmente no es una realidad en mí. ¿Cómo voy a llevar a creer a un hermano que la gracia hace todo cuando yo manifiesto todavía la vida vieja o el comportamiento del hombre natural? No, yo voy a convencer al otro que la gracia hace todo cuando yo pueda manifestar la realidad que es Cristo en mí. Que el Señor me ayude a mentir, porque estas son palabras muy grandes. Esto es como un traje muy grande para mí, hablar estas palabras. Es demasiado grande, ¿no? Que otros vean en mí a Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Y poder convencer, ¿no?, por medio de la realidad, a aceptar a otra persona la realidad que yo tengo, que es Cristo. Para eso tengo que renunciar al yo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y como dice ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, porque por este camino se llega a eso. En el versículo, vamos a leer que es tan lindo este pasaje. En el 21 vamos a empezar a leer. Y vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para haceros santos sin manchas e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura y todo que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le falta a mi carne, lo que le falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Del cual soy hecho ministro o ministrador, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios.
a saber, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre vosotros, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en el cual nosotros anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en el cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Fíjese qué palabra, hermano, a mí me queda, esto es un traje muy grande para mí, pero sin embargo es la verdad. Y la tenemos que predicar, con humildad de corazón. No decimos haberlo alcanzado, sino extendiéndonos cada día aquello por la cual fuimos asidos de Cristo. Cada día, hermano. Por eso, qué importante que nosotros escuchemos la verdadera palabra del Evangelio. No es que usted va a ir a una iglesia y va a escuchar la palabra verdadera del Evangelio. Eso no significa que la iglesia, todas las iglesias predican la verdadera palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio está en la Biblia. Usted tiene que orar, Señor, yo necesito encontrar a tu siervo que tenga la luz encendida para que Él me pueda iluminar, a fin de que yo pueda entender tu palabra. Porque usted sabe que en el lugar santo, en la construcción del templo, en el lugar santo había oscuridad. Y lo primero que tenía que hacer el sacerdote era prender la lámpara, porque había oscuridad. La luz, él llevaba la luz, pero él prendía la lámpara. Lo primero, y ahí veía la mesa, y ahí veía el pan, ¿no? El pan que es la palabra de Dios, y se sentaba cómodamente y escudriñaba la palabra de Dios. No, pero si no hubiera estado la luz, no, ahí cómo él iba a comer el pan. ¿Cómo iba a beber el agua y tomar el vino él ahí? De ninguna manera. Tenía que prender la luz. Y eso es lo que usted tiene que hacer, Señor. Yo necesito, Señor, yo sé que la luz es Cristo. Yo sé que al tener a Cristo tengo la luz. Pero tú, Señor, puedas enviarme a un lugar o a un hermano que tenga la luz de la verdad, ¿no? Para que yo pueda entender, pueda poder ver, ¿no? Con qué palabra tengo que alimentarme. El Señor le bendiga ricamente, hermano. Espero que le haya sido de bendición esta palabra. Eso es el deseo de mi corazón. Y no se preocupe, hermano. No siga los caprichos, ni siquiera mis caprichos. Siga la voluntad de Dios siempre. No siga el deseo del corazón del hombre, sino siga el deseo del corazón de Dios. No, pero sea verdadero, sea honesto con usted mismo. No, déjese guiar por la palabra de Dios. No, veamos la realidad que hay en nosotros. ¿Hay realidad en nosotros? Amén. Amén, hay realidad. Esa realidad que está en nosotros, ¿le trae gloria al Señor? Amén. Sigamos entonces en la verdad. ¿No? ¿Para qué vamos a cambiar? Pero si no hay realidad en nosotros, entonces humildemente acerquémonos al Señor cada día en oración. No decirle, Señor, yo necesito tu realidad en mí. Yo necesito ver tu vida en mí, ver tu obra en mí, en mi alma, en mi corazón, en mi mente. Señor, quiero ser feliz. Quiero que tú estés contento, contenta conmigo. Ayúdame, Señor. Y esa es la oración, hermano amado. Oren por nosotros, hermano. Oren. Suscríbanse a nuestro canal. Necesitamos más suscriptores. Y denle en el like al programa. Nosotros somos una iglesia misionera. Deseamos ser una iglesia misionera más todavía. Queremos llevar esta palabra verdadera del Evangelio a muchas almas que hoy están en esclavitud. Oren por nosotros, hermano amado, y suscríbanse a nuestro canal, les ruego. Y bueno, que el Señor bendiga. Ahora viene nuestro hermano Nicolás Blanco, nuestro hermano pastor Nicolás Blanco con su amada esposa. Escúchenlo, porque va a ser de mucha bendición para su vida. El Señor lo va a usar grandemente a nuestro consiervo. Padre Santo, te doy gracias
por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Bendice mi vida, Señor. Necesito de ti cada día, Señor amado. Necesito, Señor, que tú me guíes, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Tú sabes la responsabilidad que tenemos, Señor, de perfeccionar a los santos, Señor, y no queremos usar de sabiduría humana, Señor, sino que la que tú nos das solamente. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.